La razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nebula, voz de niebla y de frontera. Cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. En lo más profundo del vasto desierto del Sáhara, donde hoy reinan las dunas interminables y el silencio abrasador, se esconde un misterio que ha intrigado a exploradores durante siglos: la legendaria ciudad de Zerzura. Se dice que Zerzura no era una ciudad cualquiera. Antiguos relatos la describen como un oasis oculto lleno de palmeras, aguas cristalinas y riquezas inimaginables. Pero lo más fascinante es que hace miles de años el Sáhara no era el desierto que hoy conocemos. Era una tierra viva, con ríos serpenteantes, lagos extensos, abundante fauna y un clima templado que permitía florecer civilizaciones olvidadas. ¿Pudo Zerzura haber existido realmente en ese antiguo paraíso verde? ¿Quedaron sus ruinas sepultadas bajo capas y capas de arena tras el inexorable avance del desierto? Hoy, mientras el viento borra las huellas en la arena, Zerzura permanece como un susurro del pasado, una promesa de secretos aún por descubrir, esperando a quien se atreva a buscarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los nebuleros. Y como decimos, que cada vez hay más escuchas, cada vez nos escucháis más desde Apple Podcast, Spotify, YouTube y, como no, la principal en este caso, que es eBooks. Así que desde aquí daros las gracias porque cada vez nos sorprendéis más la cantidad de escuchas y la cantidad de gente que se suscribe a este podcast de Nebula. Prácticamente un año, año y medio podemos decir que tenemos de vida en este mundo de las ondas, y más concretamente las ondas del misterio, pero no podemos más que estar agradecidos a todos los que estáis ahí detrás escuchando, animando y enviando esos mensajes de apoyo, diciendo que os gusta, que os dejaría de gustar, y en ocasiones incluso, oye, también aceptamos propuestas de temáticas. Aunque sí, para temáticas lo que se avecina ahora es muy bueno, como hemos podido escuchar. La búsqueda de una ciudad perdida, una ciudad que seguramente, y estudiando lo que es la geografía, pero bueno, quizás, antes de todo esto me estoy adelantando. Por cierto, Patricia, no hemos hablado nada de Magic Internacional y estamos prácticamente a 15 días de estar en Barcelona y estar en Magic Internacional con los nebuleros que se quieren acercar de ahí en Barcelona, en el Port Bay de Barcelona, en este caso en el World Trade Center de Barcelona. Y, ¿cómo no? Pues yo creo que también podemos hacer un sorteo. Yo creo que podemos hacer un sorteo también para unas entradas, para 2 entradas VIP
para los nebuleros que de alguna manera queráis asistir a esas ponencias misteriosas. Podéis vernos también por allí, podemos tomar un cafetito también. Si, bueno, quizás con Patri más que conmigo en ese sentido, pero yo también puedo escaparme a hacer un cafetito de forma rápida. Así que diremos un poco las bases y tampoco olvidaros que a primeros de junio nos desplazamos también, pero en este caso nos vamos hasta Oviedo, al Congreso Ufológico de Oviedo, que encima el último invitado que hemos descubierto no es nada más y nada menos que Avi Loeb. Si había que rizar el rizo de alguna manera, yo creo que este ya es el invitado que puede ser la guinda al pastel de esos pedazos de invitados y ponentes hablando de ufología, y que también tenéis las entradas y cómo conseguir las cosas en ovnioviedo.com. Así que nada, ya sabéis, tenéis 2 citas importantes donde Nebula va a estar en esas citas. Patricia, ¿qué tal esta semana? ¿Y qué tal? Porque tenemos aquí eventos que se nos están acumulando el trabajo y el trabajo y el trabajo a lo largo de los meses. Buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos. Sí, la verdad es que sí, nos van a faltar ya no horas en el día, sino días en el mes. Pero con muchas ganas y vamos poquito a poco. Vamos a empezar primero con el Magic, que estamos ya ahí. O sea, se nos ha echado el mes encima y con muchas ganas, muchísimas ganas de ir. Ya sabéis que, bueno, a mí me encanta pasar unos días allí, cambiar de clima, cambiar de lugar y bueno, y reencontrarnos con toda esa gente, ¿no?, que vemos siempre un par de veces al año. Y bueno, pues compartir experiencias, recuerdos, y allí nos vemos todos. Y por supuesto, a todos los que queráis, como ha dicho Raúl, allí estaremos. Y nada, pues nos tomamos un cafetito o lo que haga falta. Y recordar que todos los suscriptores, los que sois apoyos nebuleros, aparte de que ahora cada mes tenéis un capítulo especial en privado para vosotros, de cara a agradeceros esos apoyos nebuleros, también tenéis una entrada en ámbito general a esos apoyos que hasta el día de hoy están apuntados y que están dando ese apoyo. Así que todos los que sois ese apoyo nebulero, que lo sabéis perfectamente, que sepáis que tenéis una entrada o 2 entradas generales pagadas para poder asistir a Magic Internacional uno de los 3 días. Pues el viernes, sábado o domingo. El día que queráis. De todas maneras, nosotros estaremos los 3 días, ¿no, Patricia? Con lo cual tampoco importa nada. Bueno, también estaremos 2 días, que al final se ha alargado en el de Omni Spain también de Oviedo. Así que, pues lo que decimos, que si tenemos poco, pues oye, nos metemos en más charcos, que nos gusta. Eso sí, si quieres café, toma taza y media. Pero bueno, como se suele decir, sarna con gusto no pica, y a nosotros estas cosas nos encantan. Y para el resto de nebuleros, bueno, a lo largo de este capítulo diremos una palabra oculta. Y como hicimos en el último tiempo, esa palabra oculta la tenéis que introducir en un mensaje, bien sea en ebooks, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, donde queráis. Estaremos atentos a esos mensajes. Diremos la palabra, introducís en un mensaje de texto. Pongamos que podemos decir rojo, y uno puede decir la casa es de color rojo y me gusta mucho. Pues, como ha dicho la palabra mágica, entraría en el sorteo. Y el día del sorteo yo creo que será posiblemente el miércoles que viene, a razón de YouTube, en directo, para que veáis que no hay trampa ni cartón, donde meteremos los papelitos con todos los agraciados y con todos los participantes, a ver quién es el ganador de esas entradas VIP. Aquí también, el apoyo nebulero también puede participar, que aunque tengan entradas gratuitas a general, pueden entrar también a participar en estas entradas VIP. Así que bueno, dicho lo cual, empezamos con este capítulo de Nebula. Como hemos escuchado en un principio, hay varias cuestiones quizás que analizar en el caso que vamos a hablar hoy. Particularidades que quizás denoten una realidad quizás tapada, oculta.
por las arenas del desierto del Sáhara. Durante muchos años se ha estado buscando diferentes ciudades, incluso expediciones arqueológicas. Hablamos de un lugar de más de 90 millones y medio de kilómetros cuadrados. Todo ello tapado bajo las arenas. Los nebuleros seguramente que recordarán aquellas imágenes donde se veía la Esfinge de Giza, completamente tapada por las arenas del desierto. Se tuvo que desenterrar para verla como la tenemos hoy en día. Podéis imaginar que existiera una gran ciudad en la cual las arenas del desierto hayan sepultado, esperando que alguien las encuentre. Esto es quizás lo que sabemos, o lo que conocemos, o lo que podemos intuir por los antiguos escritos. Así que de un plumazo viajamos hasta el Sáhara, y de un plumazo y medio nos metemos de lleno en la búsqueda de la ciudad de Zerzura. Patricia, ¿cómo empieza esta historia? Pues esta historia, que a mí me parece preciosa y me parece interesantísima. Imagínate, en medio del desierto más grande del mundo, como hemos dicho, el Sáhara, donde el calor supera los 50 grados, donde la vida apenas sobrevive, existe una historia. Una historia sobre una ciudad blanca, rodeada de oasis, de palmeras, habitada o quizá abandonada por unos seres misteriosos. Y es una ciudad llamada Zerzura. Y es que durante siglos exploradores, aventureros y soñadores han intentado encontrarla, pero nadie ha podido demostrar nada. ¿Es real? ¿Es un mito? ¿O quizás es algo más? Como hemos dicho, quizás una civilización antigua pudo poblar este lugar tan recóndito hoy en día, el cual no permite el desarrollo de una vida normal. Es decir, el ser humano sería incapaz de vivir o subsistir directamente en este medio. Pero ¿cómo empieza el origen, o la leyenda, o quizás la certeza, de la ciudad perdida de Zerzura? Pues para entender Zerzura tenemos que viajar muchísimo atrás en el tiempo. No hace poco al siglo XX de los exploradores, sino a la Edad Media islámica, cuando el mundo aún estaba lleno de zonas blancas en los mapas, no se sabía nada de ellas. Y es que entre los siglos XIII y XV, en el mundo islámico circulaban unos textos muy particulares. No eran simples libros de historia, ni tampoco de pura fantasía. Eran una mezcla de geografía, de relatos orales, de magia, de advertencias, pero sobre todo en ella se incluían tesoros ocultos. Y uno de estos textos es el famoso Kitab al-Kanud, el libro de los tesoros o libro de las perlas. Y es que este manuscrito tenía un propósito muy claro: guiar o tentar a aventureros y llevarlos hacia riquezas escondidas, se podría decir. Pero también tenía otra función: advertir del peligro, porque casi todos estos relatos combinaban promesas de oro con amenazas sobrenaturales. Y en estos textos aparece una historia, la verdad es que fascinante. Se habla, como hemos dicho, de una ciudad perdida llamada Zerzura. No era una ciudad cualquiera. La describe como una ciudad blanca, brillante bajo el sol, situada en un valle oculto en el desierto, rodeada de vegetación, algo hoy en día casi imposible, ¿no?, allí en el desierto. Pero lo realmente intrigante es lo que se dice sobre su estado. La ciudad podría estar vacía o dormida. Algunos relatos dicen que sus habitantes desaparecieron misteriosamente o están bajo algún tipo de encantamiento, o simplemente que nunca se fueron, pero no están visibles. Fijaros bien, nebuleros, en este punto del programa en el cual antes he dicho 90 millones y medio, casi 90 millones y medio de kilómetros cuadrados,
que tiene el desierto del Sáhara en todo su contexto. Y tenemos que pensar que se ha investigado arqueológicamente hablando y quizás de una manera sofisticada con la tecnología que tenemos hoy en día, menos del 1%. Pero pese a todo esto se han encontrado restos de posibles asentamientos humanos. No quizás como una civilización, o quizás sí, porque de alguna manera pueden estar conectados, y luego veremos algunos ejemplos que nos dirán que podía ser una antigua civilización o no, o simplemente asentamientos, hablamos quizás del Neolítico, porque en el 3500 a.C. es cuando conocemos la creación de la primera civilización prácticamente en esas tierras, que no es otra que la unión del Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, evidentemente, prácticamente en el nacimiento del río Nilo, y el Bajo Egipto en lo que sería ese delta que desemboca directamente en el mar. Aquí tenemos a Menes, que fue supuestamente el primer faraón que consiguió unificar unificar el Alto y el Bajo Egipto para crear el Egipto que hemos conocido, la primera dinastía, el primer faraón y la primera dinastía. Pero quizás estamos hablando de una ciudad majestuosa, o por lo menos esto está diciendo Patricia, que podía existir unos kilómetros al interior de ese desierto. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? Pero bueno, quizás. ¿Cómo continúa esta historia? Pues en estos textos no solamente nos describen cómo podría ser la ciudad de Zerzura, sino que también nos describe lo que ocurre o podría ocurrir cuando alguien intenta entrar. Porque según ciertas versiones de este relato del Kibab al-Kamud, la ciudad tiene unas puertas selladas. En su interior hay tesoros incalculables. Pero está protegida por unos extraños guardianes. Un pájaro negro gigantesco, unas criaturas que vigilan la entrada, unas fuerzas invisibles que impiden el acceso, y lo más inquietante de todo es que quien entra no puede salir nunca. Fíjate, Patricia, que yo he encontrado la descripción que yo creo que le da todavía ese punto más de mitológico. Por ejemplo, la descripción de los vigilantes varía ligeramente entre los relatos. Por ejemplo, dicen que había gigantes negros. La descripción más común menciona que la ciudad estaba custodiada por gigantes negros, en ocasiones referidos como hombres negros gigantes, que custodiaban esa puerta de la ciudad blanca. Hombres pájaro, híbridos o jinn. Otros relatos o variaciones de la leyenda describen a los guardianes como seres híbridos, específicamente como hombres pájaro o jinn, genios gigantes, lo cual encaja con el apodo de la ciudad como el oasis de las pequeñas aves. Guardianes de piel clara y ojos azules. En un relato de un viajero llamado Hamid Keilah, los vigilantes que lo rescataron y llevaron a la ciudad fueron descritos como hombres inusualmente altos, de piel clara y ojos azules, que portaban espadas largas y rectas. Se decía que estos guardianes protegían una pareja real, un rey y una reina, que se encontraban en un sueño profundo o encantado. Aunque a menudo se interpretan como criaturas mágicas, algunos historiadores sugieren que estas leyendas podrían estar basadas en encuentros reales con tribus nómadas de la región, como los Tebu, que habitaban el Sáhara. Y que, por cierto, ¿qué me dirías si te dijera que hace más de 4.000 años los Tebus medían prácticamente 2 metros de altura? Pues que una vez más se hace mención a los gigantes, ¿no?, en la historia de la humanidad. Sí, se hace esta referencia. Evidentemente, yo creo que la forma de proteger... Yo creo que hay algo con los gigantes o con los no gigantes que se nos escapa dentro de la propia historia, porque es verdad que se menciona prácticamente en toda la antigüedad. De hecho, te he comentado que había unos humanos, o sea, no puedo decir que no eran humanos, porque eran humanos y hay unos restos arqueológicos. Esto está cerca de lo que se llamaba el lago Gobero, cuando todavía el Sáhara era una sabana, que esto ya lo matizaremos un poquito más adelante. Cuando el Sáhara era una sabana estaba el lago Gobero, y las personas allí tenían una medida mínima de 1,88 hasta 1,93. Te he dicho 2 metros porque alguno llegaría, pero la mediana era de 1,88 a 1,93. Esto de todos los cuerpos que se han encontrado.
Si hacemos un paralelismo con cualquier persona, por ejemplo europea, que visitara ese lugar y se encontrara con estos tipos, evidentemente eran unos tipos muy grandes. Hablamos casi de 2 metros de altura. Aquí en España tenemos que recordar que hace 150, 200 años, la media medida que tenía el español de turno era de 1,50 m, 1,60 m. ¿Os imagináis qué hubiera pensado un español en mitad del Sáhara viendo un tío de 2 metros o una mujer de 2 metros? Hubiera pensado que eso era un gigante, evidentemente. Además es que tenemos que tener en cuenta que todos estos textos de los que estamos hablando, en esa época no eran considerados fantasía. O sea, eran tratados como guías reales, como relatos de viajeros o recopilaciones, ¿no?, de conocimientos antiguos. Y fíjate un dato curioso, que de estos libros manuscritos del Kitab al-Kanud se cree que no queda ningún original, solamente copias o versiones parciales. Y es que al parecer el último manuscrito original lo tenía un explorador británico en sus manos y se cree que pudo ser este hombre Ralph Bagnall. Se lo prestó al parecer al servicio de antigüedades egipcio y por arte de magia desapareció. Según ellos, bueno, pues lo perdieron, o se lo quedaron, o vete tú a saber, ¿no? Lo que pasa siempre con estas cosas. Es que todo esto, fíjate que es una historia muy compleja y estamos hablando de Egipto y hemos matizado un poco el tema de Egipto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Como os he dicho, en el 3150 a.C. es cuando el faraón Menes, o Narmer, es el que, digamos, une al Alto Egipto con el Bajo Egipto, con diferentes poblaciones. Pero en el caso que estamos tratando, hay historiadores, o por lo menos se habla como una posible hipótesis, en la cual nos diría que, como hemos dicho, posiblemente de Zarzura o posiblemente de otras poblaciones de lo que sería el Sáhara, acabaron huyendo o desplazándose hasta las orillas del río Nilo para conseguir ese agua mediante una desertización de lo que sería la sabana antiguamente en el Sáhara. Esto quiere decir que tenemos lo que son la historia de las primeras dinastías. Las historias también, hemos conocido muchos faraones, pero porque han tenido cierta importancia. Es posible que los que tuvieran menos importancia no aparecen tampoco en el Rameseum. Y aparte de todo esto, tenemos que entender que antiguamente lo que se conoce era que los antiguos creadores, vamos a llamarlo así, de la antigua religión egipcia, lo único que se pensaba es que había dioses, semidioses o espíritus en este punto que guiaban a la humanidad. Pero bueno, continuamos con Zarzura. Pero bueno, vamos un poco al principio de todo. Y es que, bueno, hubo un momento en la historia en el que el Sáhara fue verde. Estaba lleno de ríos, lagos, fauna y obviamente de presencia humana. Este periodo se conoce como periodo húmedo africano y se dio más o menos entre el 10.000 a.C. y el 3.000 a.C. Se sabe que había unos lagos enormes del tamaño incluso de algunos países actuales, vegetación, árboles, animales como elefantes, jirafas, hipopótamos, poblaciones humanas, cazadores, pastores. Y es que hay lugares como Gilf Kebir o la Cueva de los Nadadores, de la que luego os hablaremos, donde se han encontrado pinturas rupestres que demuestran todo esto y datan, pues, más o menos del Neolítico. Cada vez a esto yo me refería dentro de lo que sea el desierto del Sáhara. Tenemos que pensar que, fijaros, en la parte más meridional, es decir, justo en medio de lo que sería el desierto del Sáhara, se encuentra Tassili Nasser. ¿Y qué podemos encontrar en Tassili Nasser? Porque tenemos que pensar que es en el centro prácticamente de lo que sería este desierto del Sáhara, es decir, el lugar más inhabitable que podríamos hablar directamente, pero encontramos allí, en ese lugar tan inhóspito, prácticamente más de 15.000 obras prácticamente del Neolítico, en la cual se ven representaciones de jirafas, de hipopótamos, de fauna, de peces. Incluso han encontrado también restos, que esto sería lo más importante.
Lo que tenemos claro es que esto tiene unos 11.000 años de antigüedad, como bien has dicho, Patricia, prácticamente de la época del Neolítico o el Paleolítico Alto. Sí que es cierto que esto demostraría de alguna manera que las personas que habitaron o vieron ese lugar, bueno, quizás tendría dos explicaciones. Una explicación sería que en ciertos viajes aquellas personas pudieron ver jirafas, leones, hipopótamos y ese largo etcétera, y esas escenas de caza que están representadas en la piedra, o bien, como dicen los científicos a día de hoy o los arqueólogos, dicen que está hecho esos dibujos con tanto sumo detalle que es imposible que alguien simplemente por la memoria recuerde aspectos tan básicos o tan fidedignos a lo que sean este tipo de animales. Esto marcaría, como estamos diciendo desde un primer momento, que este desierto del Sáhara, que hasta hace pocos años se pensaba que siempre había sido un desierto, no fue un desierto. Así que tenemos eso, en la parte central más de 15.000 obras, pero que yo creo que si rascamos un poco o movemos aquellas arenas del desierto, yo creo que se encontrarían todavía más de esas 15.000 obras. 15.000 obras, sabremos imaginar, nebuleros, la cantidad de personas que pudieron llegar a vivir en aquellas cotas, en aquel hábitat, en aquel supuestamente, y adelantamos un poco, clima templado del Sáhara. Pues sí, efectivamente, pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué el Sáhara en ese momento era verde y ahora es realmente lo que conocemos, un desierto completamente árido? Y es que esto se debe al efecto conocido como ciclo de Milankovitch. Es algo que ocurre cada muchísimos miles de años. Es un poco complejo porque, bueno, pues tiene unos componentes principales que se llama excentricidad, oblicuidad, precisión. Pero bueno, así a rasgos generales podríamos decir que esto es que hay cambios en la órbita terrestre. Digamos que el eje de la Tierra va cambiando de posición. ¿Y esto qué hace? Pues en ese momento, al parecer, el monzón africano era mucho más fuerte, las lluvias llegaban mucho más al norte. Y después esto cambió. No fue un cambio instantáneo, pero sí relativamente rápido en términos históricos. Ocurrió entre el 3500 a.C. y el 1500 aproximadamente. Las lluvias comenzaron a disminuir. Lo que pasa es que aquí estás comentando algo que todavía existe mucha discusión. Si fue un cambio repentino y brusco o al mismo tiempo fue un cambio a lo largo de 7.000 años prácticamente del proceso de desertización de lo que es el Sáhara. Es decir, nosotros nos encontramos, como bien has dicho perfectamente, que el movimiento del eje de la Tierra, ahora está apuntando directamente a ciertas estrellas, ese eje tiene una variación, bueno, hay varios componentes, incluso hay varias teorías de 20.000 años, de 40.000 años, de 100.000 años. Realmente, como tampoco se sabe el momento exacto en el cual ocurrió, no sabemos cuándo se podrá repetir, pero esto varía a lo que son los hemisferios, es decir, que la parte donde estaba el Sáhara, digamos que estaría ubicada más al norte, supuestamente, de lo que está actualmente. Es decir, quizás a lo mejor un clima muy parecido al de España, un clima más mediterráneo, podemos llamarlo así. Y eso es lo que producía que fuera una sabana completa y tuviera ese tipo de vegetación y de animales. Es decir, que la vida corría por aquellos lares donde existían lagos, donde existían ríos, donde existía todo ese lago, etc. Todo ese proceso, insistimos en lo mismo, se ha demostrado hace muy poquitos años. Es decir, ha sido mediante estudios científicos que se han realizado para entender lo que comprendía. Cuando se hablaba de la ciudad de Zerzura, se hicieron también este tipo de hipótesis, vamos a llamarlo de alguna manera, en muchos libros, pero en los cuales siempre había apuntes de que eran todo hipótesis y que no era del todo certificado científico el hecho de que pudiera ser así. Pero hoy en día sí que podemos decir a ese nivel y con cierta seriedad que el Sáhara fue completamente una sabana, es decir, un lugar quizás idóneo para poder vivir, no solamente los animales, sino también el ser humano. Sí, efectivamente es lo que te decía. Realmente, por lo que he podido leer, esto fue un cambio
más o menos, digamos que sobre unos 2000 años. No se sabe a ciencia cierta, Ocurrió, o lo que, bueno, es lo que barajan. Y es lo que os decía, las lluvias pues comenzaron a disminuir, los lagos se secaron, la vegetación desapareció y el desierto comenzó a avanzar. Y en pocos siglos pues todas esas zonas verdes y fértiles se volvieron áridas. La población humana emigró hacia zonas pues con agua, sobre todo hacia el Valle del Nilo, y esto también es lo que contribuyó al desarrollo de la población egipcia. Que eso enraiza lo que he dicho antes de por qué Egipto quizás tiene un poco oculto, porque la historia más antigua, predinástica, es decir, anterior a la dinastía de Narmer, es la que no conocemos o muy poco realmente se conoce. Como hemos dicho antes, se guiaban de dioses, de semidioses y de espíritus. Posiblemente esa gente tuvo que emigrar, como bien dices, a esa parte del Nilo, y ahí fue donde se aglutinó toda la civilización, vamos a llamarlo de alguna forma. Pero claro, lo curioso es, si nos estamos encontrando más de 90 millones y medio de hectáreas, de metros cuadrados, 90 millones y medio de metros cuadrados de desierto actualmente, nos encontramos que en aquella época 90 millones y medio de sabana. Imaginamos cuánta gente pudo llegar a albergar y vivir durante muchos años hasta ese cambio en la rotación posiblemente de la Tierra. ¿Cuánta gente pudo llegar a vivir en ese lugar? Incluso dicen que de Turquía, donde emigró desde la época del Neolítico, donde se emigró también, llegó hasta África y llegó hasta esa parte porque estaba de alguna forma, digamos, más adecuada para el desarrollo humano. Pues sí, así que si realmente Zerzura realmente existió, no es descabellado pensar que pudo quedar enterrada. Porque realmente, ¿dónde podría estar Zerzura? Y es que la mayoría de las teorías la sitúan en el desierto occidental de Egipto, cerca de las zonas como el desierto del Sáhara, el oasis de Siwa o Gilf Kebir, ya que estas son regiones completamente inhóspitas, con dunas gigantes, mesetas rocosas, cañones ocultos y con unas temperaturas muy extremas. Son zonas que durante siglos fueron inexploradas y esto obviamente alimentó el misterio. Y es que, a ver, antes de hablar de las expediciones actuales que se han hecho y se hacen, quiero contaros un par de historias. Un par de historias de lo que allí, en esta zona, ocurrió. En el año 525 a.C., el rey persa Cambises II, hijo de Ciro el Grande, conquista Egipto tras derrotar al faraón Psammeico III. Desde la antigua ciudad de Menfis gobierna ahora todo un territorio que se extiende hasta los confines del desierto. Pero este hombre no se detiene ahí. Y es que, según relata el historiador griego Heródoto, apenas un año después, en el 524 a.C., el rey envía un ejército de 50.000 hombres hacia el oeste, con un único objetivo, el de destruir el oráculo de Siwa, que sería un santuario sagrado situado en pleno desierto, donde los sacerdotes pues gozaban de una gran influencia. Esos 50.000 soldados parten desde el oasis de Jarga y avanzan durante días por el inmenso Sáhara. Imaginaros 7 días de calor, de arena, de silencio, y de pronto desaparecen. 50.000 hombres desaparecidos. Y es que Heródoto cuenta que una gran tormenta de arena los envolvió y los enterró para siempre, borrados por completo de la historia, sin restos claros, sin supervivientes, con un desierto guardando el silencio. Y es que a día de hoy todavía no se ha encontrado nada. Sí que en alguna expedición han llegado a encontrar algún tipo de lanza, algún tipo de arma, pero tampoco lo pueden identificar como que realmente sea de pertenecientes efectivamente a esos 50.000 soldados. Pero que pasar, pasó. Antes de que continúes, sí que es cierto que vamos a abordar, porque estamos hablando de millones y millones y millones de toneladas y toneladas de arena, y muchos preguntaréis,
¿Cómo es posible si en un periodo anterior, no sabemos si fue muy abrupto el cambio climático que se dio en el Sáhara o fue a lo largo de 6.000, 7.000 años, cómo es posible que se genere tanta arena? ¿De dónde sale tanta arena? Yo creo que esto es principal, el hecho de poder explicarlo para que la gente un poco entienda. Una de las razones cuando yo estaba investigando este caso ha sido buscar el cómo se genera este tipo de arena. Es decir, si de alguna manera podemos explicar si el cambio climático fue muy abrupto o no abrupto. Una cantidad de arena capaz de sepultar, como hemos escuchado en esta historia, 50.000 hombres. Bueno, pues tenemos claro que normalmente, y cualquiera lo podéis ver, la erosión del agua, por ejemplo, tiene mucho que ver en toda esta historia. Esto prácticamente son rocas prácticamente molidas, es decir, polvo de roca, podemos decirlo de alguna forma, que el mar va erosionando. Pero, por ejemplo, la arena de mar es diferente a la arena del desierto. ¿Por qué? Porque la arena del mar no entra la afectación, por ejemplo, del aire, y cosa que la del desierto sí. El desierto es capaz de levantar esas piedras cuando llegan las temperaturas frías o el poco de agua, cuando el calor ha estado incisivo directamente en aquellas rocas, resquebraja las rocas, en esas rocas se concentra humedad, esa humedad se congela, se vuelve a abrir y acaba haciendo estallar esas rocas. Luego el viento es capaz de arrastrar esas rocas y poco a poco ir erosionando y desgastando de tal forma y tal manera que aquello se convierta en arena del desierto. A esto tenemos que sumarle la cantidad de ríos que estaban en la época de la sabana o la cantidad de lagos que también había, que como hemos dicho, la erosión del agua también es particular y también crea esa polvo, arena de playa, arena de río, como que podemos ver, que es una arena muy fina. Pues imaginemos, a lo largo de tantísimos años, esos ríos erosionando, esos lagos erosionando, ese aire ahora con el desierto erosionando, esas altas temperaturas resquebrajando todas las piedras, por la noche esas temperaturas gélidas que se meten dentro de las grietas de esa piedra, congelándola de alguna manera, y esos cambios bruscos de temperatura, haciendo trizas y más trizas, hasta el punto que serían polvo para digamos, obtener hoy en día la cantidad de arena que tenemos en ese desierto. Esa es la realidad que nos explica la ciencia de cómo se genera esa cantidad de arena que tenemos hoy en día en el desierto del Sáhara. Y evidentemente, conforme más arena tenemos, el viento, como bien les cogí a estos 50.000 soldados, levanta ese polvo de arena, va levantando y va desgastando las piedras que son más grandes con un efecto erosionante. Así que esa es la realidad de cómo tenemos hoy en día tanta arena en el desierto del Sáhara y sobre todo la explicación de cómo se crea, para que uno diga cómo es posible que había plantas y hierbas y ahora nos encontramos con una tierra completamente árida. Pues como hemos dicho, el objetivo de estos soldados era el oráculo de Siwa. Y es que en este mismo lugar, en el 331 a.C., o sea, 200 años después de este suceso con los soldados, aparece un nombre en esta historia, el de Alejandro Magno, ya que Alejandro viajó al oráculo y allí ocurrió algo clave. El oráculo lo reconoció como Dios, como hijo de Amón. Amón era, pues el dios egipcio, digamos que el equivalente a Zeus para los griegos. Alejandro, recordemos que ya era rey, se convirtió en rey de Macedonia en el 336 a.C. y cuando llegó a Egipto ya era todo un conquistador. Pero en ese preciso instante fue cuando fue proclamado Dios. Así que en ese momento ya sí que podemos decir que era todo un gobernante divino. Ya había sido reconocido por el oráculo y este reconocimiento, esta legitimación religiosa más bien, pues fortaleció su autoridad, sobre todo con los egipcios. La palabra oculta es oráculo. Ya sabes que tenemos vías de contacto abiertas para que nos contéis todo lo que queráis. Si os ha ocurrido algún suceso extraño, queréis contarnos lo que opináis sobre el programa, lo que opináis sobre nosotros, si queréis poner a caldo a Raúl, lo que queráis. Ya sabéis que tenéis las vías de contacto nebulaelpodcast2024@gmail.com
y en el teléfono en el WhatsApp 613 30 86 97. Repito, Nebula el podcast 2024 @gmail.com o en el WhatsApp 613 30 86 97. Y después de todo esto, pues vemos que los siglos pasan, los imperios caen, las rutas cambian, y entre los siglos XIII y XV de nuestra era empiezan a aparecer pues todos estos manuscritos de los que hablábamos antes. Esas historias de ese lugar extraño y fascinante, de la ciudad blanca oculta en el desierto occidental de Egipto, rica, misteriosa, maldita. Nadie la encuentra, pero todos hablan de ella. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco una película de aventuras. Y es que a principios del siglo XX, varios exploradores europeos, sobre todo británicos, quedarán fascinados, ¿no?, con todas estas menciones sobre Zerzura en estos textos árabes, en el Kitab al-Kanud. Y además coincidió con una época en la que todavía había grandes zonas del Sáhara que no estaban ni reflejadas siquiera en los mapas. Imagínate si no está reflejado en el mapa que a día de hoy, año 2026, abril del 2026, conocemos menos del 1% de lo que puede haber en el Sáhara. Es decir, que hay muy pocas exploraciones. Primero porque hay poco dinero, evidentemente, para poder destinar a este tipo de investigaciones arqueológicas. Segundo, que las investigaciones arqueológicas que llegan, como estamos viendo, de Inglaterra y sobre todo de Europa. Y tercero, que la gran suma y la gran masa económica, pues en este caso se la lleva el Valle de los Reyes, o en este caso más bien sería Egipto, por todo lo que conlleva, todo lo que atrae y la cantidad de turismo que puede albergar cada año que va pasando. Pues a finales de 1920, más o menos, principios del 30, se crea un grupo muy especial. Un grupo de exploradores que comparten un objetivo común y es encontrar la mítica ciudad perdida de Zerzura en el desierto del Sáhara. Serán conocidos como el Club Zerzura y entre sus miembros más destacados podemos decir que estaban Laszlo Almasi, Ralph Van Gogh, pero también hubo otros como los británicos Pat Clayton, Penderel, Rupert Harden Newman y el matrimonio Robert y Dorothy Clayton. También había alemanes como John Eplen, von der Esch o el comandante italiano Lorenzini. Lo que está claro que los buscadores de tesoros, los buscadores de ciudades perdidas, abundan por doquier. Aún recuerdo, fíjate, de las películas de Indiana Jones, En busca de las calaveras de cristal, En busca del Arca de la Alianza, y la pasión que levantó, y esto en los años 80 ya estamos hablando. Pero yo creo que estos enigmas a todos nos gustaría de alguna manera poder encontrarlos. Pero bueno, continúo porque creo que tienes todavía más datos que aportar sobre esta ciudad perdida de Zerzura, que además tengo que decir que cuando busquéis en Google esta palabra y esta ciudad perdida, también vais a encontrar un juego de PC de ordenador que también trata de buscar esta ciudad. Es muy curioso que han hecho también hasta un videojuego. Sí, ya lo creo. Aquí ya sabes que aprovechamos cualquier cosa para hacer dinero. Pues entre todos estos nombres que os he dicho, sobre todo destaca uno, y es el de Laszlo Almasi. Este hombre fue conocido como el domador de las dunas. Fue piloto, cazador, espía, buscador de ciudades legendarias, arqueólogo. Este explorador húngaro hizo del desierto su propia casa. Tuvo una vida apasionante. Fijaros hasta qué punto que la película del paciente inglés está inspirada en su vida. O sea, realmente es él. Este hombre es a quien los beduinos llamaban con todo respeto el padre de la arena. Y es que podemos decir que fueron muchos hombres en uno, ya que era un Casanova y aventurero, un amante trágico, un erudito, traidor a Occidente, capitán nazi al servicio de Rommel y también aristócrata, y escritor de su libro más emblemático, Nadadores en el desierto. Este hombre tenía más carreras que yo en Cambridge, ¿eh? Y mira cada cosa que sale, siempre digo, he estudiado en Cambridge, Tarragona.
Pues fijaros todo lo que... Yo creo que antiguamente la arqueología estaba basada básicamente, sobre todo en esos años, ya no ni siquiera en historiadores, sino personas que se dedicaban pues a este tipo de búsqueda de ciudades perdidas. Vamos a hablar también de tantas otras míticas, ¿no? Como en Norteamérica, no, en Sudamérica, perdón, como El Dorado, por ejemplo, y tantas otras ciudades que hoy en día, fijaros, hoy en día estamos descubriendo esta parte del Sáhara, pero también incluso con las tecnologías que tenemos actualmente estamos descubriendo grandes ciudades donde supuestamente el ser humano tampoco puede habitar, lugares como la Amazonía, en este sentido, que supuestamente el hombre no podía sobrevivir en aquel lugar, y casualmente se han encontrado grandes ciudades a través del LIDAR, ese radar que de alguna manera detecta mediante infrarrojo lo que son las estructuras que pueden estar más o menos no enterradas, pero sí que tienen como una deformidad, o por lo menos estructuras hechas por el hombre y que la naturaleza no es capaz de hacer, como líneas rectas o circunferencias. Y hablando de circunferencias, hay aquí también un gran misterio en el desierto del Sáhara, pero esto lo dejamos para más adelante. ¿Cómo continúa esto de Zerzura? Bueno, seguimos con la vida de este hombre así a grandes rasgos. Podemos decir que nació en 1985 en Hungría. Era hijo de una familia acomodada, pero no noble. Con 16 años sus padres lo envían a estudiar a Inglaterra y allí estará hasta 1914, que es cuando regresa de nuevo a su casa, para unirse a la aviación austrohúngara. Se mete en política y es nombrado conde, pero fijaros qué curioso que es un título que él solamente lo utilizará fuera de Hungría. También podemos decir que andaba, pues un poco achuchado de dinero, digamos. Entonces se busca dos ocupaciones, dos trabajos. Uno de ellos es piloto de carreras para la marca Steyr y organizador de monterías en África para viajeros europeos pudientes. A mí lo que me llama la atención es que joder, en esa época te buscabas el trabajo que te gustaba, ¿no? A la carta, o sea, era increíble esto, vamos. Bueno, pues fue durante uno de estos viajes a lo largo del curso del Nilo cuando él empieza a desarrollar un enorme interés por esta región. Y de esta manera es cuando se lanza a la búsqueda de Zerzura. Y esa expedición, la verdad es que fue pionera, ¿no? Para la época, porque incluso llevaban camiones y vehículos pesados. Y incluso aviones también. Tú fíjate que en los años 30 ya con camiones pesados, con aviones... Pero claro, lo que estamos hablando son expediciones que de alguna manera tienen que buscar algún resto arqueológico, encontrarlo sobresaliendo por las dunas, por aquellas dunas que pueden tener hasta más de 60 metros de altura, que se dice pronto, y empezar a escarbar en esa arena para poder encontrar esos restos arqueológicos o quizás la ciudad de Zerzura. Así que, más o menos, según la guía que puede tener, yo imagino que este hombre hizo esa expedición y que no creo que fue ni la primera ni la última expedición que hizo, yo creo que hizo más. Pero bueno, ¿qué fue lo que halló o qué fue lo que encontró este hombre dentro de todas esas expediciones? Y yo creo que esa obsesión por encontrar la ciudad de Zerzura. Pues la verdad es que esta expedición dio unos frutos fascinantes, porque no encontró Zerzura, pero sí que encontró lo que él denominó como la cueva de los nadadores. Y es una cueva con pinturas rupestres, como hemos dicho antes, en el que se ven figuras de personas nadando. Él la cataloga, la estudia y demuestra que el Sáhara en su día pues fue eso, un vergel lleno de agua, de vegetación y de vida. Y Raúl se está riendo y me está mirando con caras, porque cuando he dicho lo de vergel me dice que soy una pedante, que lo sepáis. Pero aquí aparece un gran debate sobre la cueva de los nadadores, porque ¿realmente estas figuras están nadando o tal vez lo estamos interpretando mal? Para esto, tendríais que buscar la imagen de las pinturas en Google, que la vais a encontrar sin ningún problema. Y es que cuando Laszlo Almasi documentó la cueva, en 1933,
él, pues eso, interpretó a las figuras como que estaban nadando. ¿Por qué? Porque son figuras que están en posición horizontal, no de pie. Los brazos y piernas los tienen extendidos, como que están en movimiento, y algunas incluso parecen flotar, no que estén caminando. Pero hay otros muchos arqueólogos modernos que son más cautos y proponen otras explicaciones. Dicen que las figuras, pues podrían representar a personas danzando, escenas rituales o espirituales, o con estados alterados, ¿no?, de trance o chamanismo. Y es que, pues la verdad es que en el arte rupestre no todo es literal. Se puede hacer cada uno su interpretación. Aunque realmente, si lo veis, a mí sinceramente también me parece que son personas que están nadando. Aquí tenemos que irnos un poco a la historia y ver, como hemos dicho, el contexto en el que estamos hablando. Estamos hablando de 1933, el momento que descubre la cueva de los nadadores. 1933 todavía no se sabía absolutamente nada de que el Sáhara había sido una sabana llena de animales, hipopótamos, jirafas, gacelas, ese largo etcétera, que podemos añadir, cocodrilos, todo. Imaginar que estaba lleno de lagos y, como hemos dicho en un principio, de ríos serpenteantes. No tiene ninguna lógica, por ejemplo, que la cual los nadadores, según la arqueología actual, por ejemplo, arqueólogos aún defiendan esta teoría de que no están nadando. Evidentemente esa es la interpretación. Cuando tenemos prácticamente a muy pocos kilómetros diferentes pinturas rupestres que están marcando el pastoreo de vacas, el pastoreo de ganado, el pastoreo de cabras, como hemos dicho antes, jirafas con una alta perfección a la hora del desarrollo de lo que es el dibujo, de hipopótamos, de cocodrilos, de peces. Entonces vamos a las mismas. Si hay asentamientos de personas en este lugar que supuestamente es desierto, entenderíamos que cómo pueden dibujar, porque lo han visto y lo dibujan en memoria, o porque se lo han explicado y se lo han explicado con sumo detalle. Claro, luego tenemos la parte científica que nos dice la posibilidad, no, la certeza de que hace unos años, hace más de 10.000 años, aquello correspondía con una especie como de sabana, perdón. Entonces, cuando se han encontrado restos, se han encontrado huesos, se han encontrado tantas evidencias que nos marcan una realidad. Entonces, si la sensación es que están nadando, evidentemente puede ser la interpretación de que no están nadando. Pero cuando un ser humano pinta a otro ser humano cazando con una lanza a un elefante, sabemos que es un acto de caza, evidentemente. Cuando está nadando, pues yo creo que es más que evidente. Cabe decir también que estas pinturas, por ejemplo, están realizadas, y fijaros lo que voy a decir ahora, porque supuestamente no tenía que haber animales, ni pastoreo, ni ganado, con sangre de vaca y arena. Es decir, el color ocre que tienen esas pinturas viene dado de la sangre de vaca mezclada con arena. Y así se conseguían esas pinturas para decorar esas rocas. Bueno, pero es que tenemos hasta una tercera hipótesis, no te lo pierdas. Y es que algunos expertos creen que esas posturas flotantes podrían simbolizar almas en su paso al más allá. O sea, es decir, que no estarían nadando en el agua, sino flotando, en un sentido simbólico. Pues fíjate, me gustaría hablar con esos arqueólogos porque entonces están dando una trascendencia al alma y al espíritu que hoy en día parece ser que sigue siendo estilo de mofa. Es decir, cuando hablamos de apariciones, la ciencia te niega por antonomasia la procedencia y la existencia del alma. Las religiones todas te hablan de ellas, pero es que si hablamos del neolítico, hablamos de nuestros ancestros que ya tenían esa transición de ese alma, pues que quizás ahora mismo el río del Sáhara agua no lleva, pero cuando hacía ruido porque agua llevaba. Y ahora fíjate que también te voy a comentar un par de historias que también podemos encontrar directamente en el desierto del Sáhara. Uno vamos a ir hasta Mauritania, que igual muchos amantes del misterio conocéis, pero otro me voy a quedar en Nafta Playa. Nafta Playa también se han encontrado restos arqueológicos, pero sobre todo hay
un monumento megalítico, quizás podemos decirlo monumento megalítico, conociendo Stonehenge. Megalítico tampoco, porque tampoco son grandes piedras. Es decir, son piedras más o menos unas 30 losas y aquello tiene unos 4 metros de diámetro. Eso está datado del 4800 a.C. Es más o menos como un Stonehenge, pero en chiquitín, en pequeñito, como hemos dicho, son losas que prácticamente no llegan a los 2 metros de altura y que se descubrió en 2007, que además se estuvo estudiando en la Universidad de Colorado. Se dice que esto, en algo están de acuerdo los arqueólogos e historiadores, que era un lugar supuestamente ceremonial, se celebraba algún tipo de ceremonia ritualística o religiosa, pero lo curioso que esta Universidad de Colorado lo que sí que pudo hacer mediante GPS y mirando a las estrellas en el año 4800 a.C., como hemos estado hablando, se dieron cuenta de que este tipo de piedras estaban orientadas a Sirio, a Alfa Centauri y sobre todo al cinturón de Orión. Es decir, estamos hablando de un monumento de piedra, el cual entraría dentro de lo que sería la arqueoastronomía, es decir, las piedras marcando fenómenos astrales del universo. Y cómo no, evidentemente, de alguna forma, y estoy seguro que todo ello, porque también se habla sobre este caso, es que en este lugar se marcaba precisamente el solsticio de verano. Así que hablamos del año 4800 a.C., muy cercano quizás a esos 7000 años, donde el Sáhara todavía estaba verde. Si fue de forma abrupta o no fue de forma abrupta, como hemos dicho, ese proceso de desertización, no lo conocemos. Es un tema de discusión que tienen los científicos, que no saben si fue muy rápido o fue muy lento. Fuera como fuese, en el año 4800 a.C., estoy seguro que quizás todavía, quedaban algunas zonas verdes en ese lugar. Y seguramente que Nafta Playa no sería tan desértico como lo conocemos a día de hoy. Y con esto me voy quizás ya a la última investigación de Fred Wentworth, que empleó tecnología vía satélite para estudiar este posible alineamiento de estas 30 losas. Descubrió que 2 de los pares de mayor tamaño se alinean formando una línea norte-sur y los otros 2 pares forman una línea este-oeste. Esta última indica el lugar por donde el sol sale y marca el solsticio de verano, como he dicho, aunque más o menos de un modo aproximado. Recordemos, aproximado porque tiene 4000, es del 4800 a.C., es decir, más de 6000 años. Y ahora nos vamos, como bien he dicho, a otro de los accidentes, ¿cómo se quiere llamar? Denominado como el Ojo del Sáhara. ¿Os imagináis, nebuleros, que en mitad del desierto existiese un accidente geográfico que solo pudiera ser visto desde fuera de la Tierra? Pues existe, y es denominado como la estructura de Richat. Y para ello tenemos que irnos hasta el año 1965, donde se consiguió descubrir este paraje. La razón es que solo se podía ver desde el espacio. El llamado y el conocido como el Ojo del Sáhara sigue siendo todo un enigma. Incluso hay quien aventura a que la Atlántida tiene mucho que ver. Y como os digo, la misión Gemini 4 fue el 10º vuelo tripulado al espacio de Estados Unidos. Los astronautas James McDivitt y Edward White tenían el objetivo de hacer el primer paseo espacial de la historia, algo que logró White, pero lo que ninguno de los dos esperaba era lo que vieron sus ojos. Al mirar en dirección a la Tierra, en mitad del desierto del Sáhara, aparecía un ojo gigantesco del que nadie tenía conocimiento. Acaban de encontrar esta misteriosa estructura. La estructura de Richat, o Ojo del Sáhara, se encuentra en la ciudad de Oudán, en Mauritania, pero es tan grande que solo se puede apreciar desde el espacio. No en vano se trata de un increíble círculo perfecto con un diámetro de 50 kilómetros, cuya principal curiosidad es su extraño origen y su forma en espiral. Desde que fuera descubierto en 1965, los científicos se han afanado en estudiar esta enigmática formación geológica, pero nadie ha conseguido ofrecer una explicación sobre su origen. Originalmente se creyó que esta enorme estructura nació como consecuencia del impacto de un meteorito,
pero las investigaciones que se realizaron refutaron esta hipótesis, siendo la más plausible la erosión. Se cree que el paso del tiempo es el que ha generado esta impresionante formación, creando un monumental domo anticlinal. De hecho, los análisis confirman que algunos sedimentos rocosos de su interior datan de hace unos 2.500 millones de años, como quien dice desde antes de ayer. Pero los estudios aún van más allá, pues han determinado que la estructura está constituida por rocas calizas y dolomías, cuyos diques anulares están compuestos de basalto, kimberlita y otras rocas volcánicas alcalinas. Y por si fuera poco, bajo su estructura aparecen importantes pozos de petróleo y de gas. Y la mezcla de todo ello genera una vista única. La estructura cambia de color dependiendo de la hora del día y de la estación en la que es observada. No sé yo si es bueno decir que tiene petróleo y estando trama alrededor. ¿Y recordáis que en un principio he dicho que se podía relacionar con la Atlántida? Pues en el inexplicable origen de esta impresionante estructura ha generado todo tipo de teorías, entre las que destaca la posibilidad de que se trate de la mítica Atlántida. Aplicando la descripción de Platón, hizo de ella los diálogos de Timeo y Critias. Allí, el filósofo griego asegura que se trataba de una isla muy poderosa situada más allá de las columnas de Hércules, de mayor tamaño que Libia, con forma circular y que estaba dividida en círculos concéntricos. Lo mismo que estamos viendo en la imagen, divididos entre sí por franjas de agua. El hecho de que Platón asegurara que es una historia cierta ha hecho que muchos expertos traten de elucubrar cuál fue su ubicación, pero de momento nadie ha conseguido dar una respuesta real. Pero muchos expertos consideran que el ojo del Sáhara podría tratarse de ese misterioso continente perdido. No solo encaja en ubicación, forma y tamaño con la descripción de Platón, sino que incluso pudo ser una isla hace unos 5.000 años. ¿Y por qué pudo ser una isla hace 5.000 años? Recordemos que el Sáhara, hemos estado hablando por activa y por pasiva durante todo el capítulo, que contuvo muchos lagos enormes, cantidad incluso ingente de ríos. ¿Quién dice que esta forma circular no estuvo llena de agua? Es que incluso dicen que había como una especie como de puente que unía todos estos círculos concéntricos, en el cual también se puede observar directamente en esta depresión geológica supuestamente analizada por los científicos y por los geólogos. Así que tenemos otro de los misterios, un círculo concéntrico que podría ser la isla de la Atlántida tan buscada. Y justamente la tenemos en este desierto del Sáhara y en Mauritania. Fíjate que estudiando estos casos, Patricia, no solamente el ojo, antes de encontrarme con este ojo que ya había escuchado hablar de él, es cierto que ha venido todo el rato a mi mente hablando de la ciudad de Zerzura, estudiando la geología, estudiando esa inclinación de la Tierra para conseguir ese cambio climático en ese punto concreto. La cantidad de restos que nos encontramos de la posible asentamiento por parte humana. Incluso estamos hablando de asentamientos donde supuestamente el ser humano todavía se le consideraba que era nómada y no sedentario. Pero por contra encontramos en estas excavaciones arqueológicas que ya empezaba a ser sedentario, que tenía ganado, que cultivaba, aunque también es verdad que comía cereales como quien dice salvajes, ¿no? Pero cabría la posibilidad, fijaros, que ese clima más adecuado, no el del desierto del Sáhara actualmente, por esa oscilación de la Tierra, pudiera albergar lo que hemos conocido, lo que decía en este caso Platón como la Atlántida. ¿Tú qué piensas de todo ello? Pues yo escuchando todo esto y viendo las dos imágenes que las tengo delante en el ordenador, que de verdad, yo os lo digo siempre, pero si tenéis ocasión, miradlas porque es alucinante las similitudes que tienen. No me parece nada descabellado, desde luego, porque a lo mejor nos estamos equivocando, ¿no? Buscando siempre la Atlántida en el mar, en las profundidades, y a lo mejor en su día estuvo rodeada de agua, pero ese agua se ha secado. O sea, como os digo, no me parece mala idea
más que nada viendo cómo se asemejan. Y todo esto te da que pensar, ¿no? Te da que pensar que es alucinante, ¿no? Nuestro mundo, o sea, lo maravilloso que es, la cantidad de misterios que tiene, la cantidad de enigmas, de secretos, de cosas que nunca vamos a llegar a saber. Y la cantidad de hipótesis, ¿no?, que lanzamos alrededor de todas ellas, que posiblemente ni nos acerquemos a la realidad. O sea, a saber lo que simbolizaban todas esas cosas, para qué servían. Lo mismo era mucho más simple, ¿no?, que todo lo que queremos enrevesar las cosas. No sé, todo esto raya un poco la cabeza, ¿no?, cuando te pones a pensar sobre todo ello. Bueno, es cierto que, fíjate, hay muchas veces en las descripciones del Sáhara o del desierto que se dice que es un mar de arena, porque tiene el mismo movimiento que puede tener el agua, ¿no? Es cambiante. Según el viento cómo mueva las arenas, puede incluso generar hasta las olas, ¿no?, que serían aquellas dunas pétreas, vamos a llamarlo así, que están hechas de arenisca y de arena, pero que de un día para otro cambian. Es decir, por eso es tan fácil perderse en los desiertos, porque te puede parecer todo igual, pero es que de la noche a la mañana, con una fuerte ventisca, te cambia lo que es el modelaje de todo el paisaje que tú estás viendo. Y ahora me viene a la mente, fíjate, que para este programa habíamos intentado invitar a una persona expedicionaria que ha visitado varias veces o ha ido en busca de la ciudad de Zerzura, el cual amablemente, todo hay que decirlo, ha declinado el hecho de poder asistir a este programa por el criterio que tiene, porque al ver que Nebula habla de ovnis, ¿no?, y habla de fantasmas, evidentemente no se acerca a la realidad de las expediciones que esta gente realiza. En ocasiones, estos programas de misterio no solamente hablamos de ovnis o no solamente hablamos de fantasmas, sino también de cultura general y sobre todo de estas expediciones, o no expediciones, expediciones del pasado, y sobre todo de las posibles pautas a seguir dentro de este sentido y con datos históricos y datos científicos. Aquí los programas que se emiten, está bien que tengan esa parte de ese estigma, pero lo que está claro es que si uno le mueve el misterio de encontrar una ciudad que supuestamente no existe o que solamente hay pocos datos que aporten esa realidad, y hasta hace bien poquito tampoco se conocía esa posibilidad dentro del Sáhara, me parece curioso que alguien no quiera aparecer en un programa simplemente porque en un momento dado uno puede hablar de ufología. Ufología que ha compartido millones y millones de personas, quizás más personas de las posibles que han podido llegar a ver la ciudad de Zerzura, y que usted, señor expedicionario, sigue buscando, cuando hay millones de personas que ven ovnis y muy pocas que han visto Zerzura. Pero bueno, esto es lo que tenemos dentro de el estigma de estos programas, que llevamos con mucho orgullo y mucha satisfacción el hecho de contar lo que muchos no se atreven, o quizás lo que muchos piensan, pero por el miedo al que dirán, no se atreven a qué decir. Zerzura es más que una leyenda, es un enigma tejido con historia, mito y desierto. Se habla de una ciudad blanca oculta entre dunas, habitada por seres extraños, protegida por fuerzas desconocidas, un lugar que aparece y desaparece como un espejismo. Mientras tanto, el Sáhara guarda pruebas de un pasado imposible, como la cueva de los nadadores, donde hombres parecen flotar en un tiempo en el que el desierto era un mundo de agua. En esas mismas arenas Alejandro Magno fue proclamado Dios en el oráculo de Sigua, y siglos antes, los 50.000 soldados de Cambises II desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido borrados por algo más que una tormenta. Historias que alimentan la idea de que el desierto no solo oculta ruinas, sino secretos. Laszlo Almasi dedicó su vida a perseguir ese sueño, impulsado por la certeza de que Zerzura podría existir, o por la necesidad de creerlo, porque quizá el mayor misterio no sea dónde está, sino por qué seguimos buscándola. Zerzura vive en esa frontera entre lo real y lo imposible, recordándonos que hay horizontes que existen solo para no dejar de ser perseguidos. Y una semana más llegamos al final del capítulo. Laszlo Almasi no solamente buscaba Zerzura, también estudiaba carreras en la Universidad de Cambridge, Tarragona, como yo, porque tantas carreras no puede tener el hombre. Dicho lo cual,
Nos escuchamos dentro de 7 días. Volvemos con Nébula. Quizás toca privado ya. Llevamos 3 han abierto toca privado. No lo tengo seguro. Habrá que mirarlo bien. Pues no lo sé. Tenemos que echar cuentas. Pero no son horas ya. No son horas. Son horas indecentes ya que los niños llevan en la cama ya 5 horas durmiendo. No, porque te sigo aquí. Así que nada, nos despedimos nos escuchamos dentro de 7 días. Recordar, desde el firmamento hacia la tierra para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Muy buenas noches. Noche en vela, pantalla azul, café en la mesa, pulso play y el mundo gira hacia otra puerta. Raúl pregunta, Patricia ríe y se me eriza la piel. Hablan de sombras que se esconden donde nadie las ve. y se escucha, abre la mente, algo se mueve detrás de la gente. Cada palabra me deja flotando y siento que estoy viajando. Nébula, nébula, se enciende la señal. Se cruzan dimensiones en mi sala principal. Fenómenos extraños, historia que se fue, ovnis en el cielo y verdades que no ves. Nébula, nébula, me atrapa una vez más. Raúl y Patricia me llevan donde hay paz. Entre lo imposible y lo que nadie contó. En cada episodio pierdo el control. Viejos archivos, mapas que nadie quiso leer, voces antiguas que en la grabación vuelven a aparecer. Luces lejanas Sobre un desierto que nadie pisó, nombres borrados que en un documento alguien tachó. códigos rotos, pistas pendientes, algo se escribe bajo la corriente. Cada detalle me deja temblando y siento que estoy despertando. Nébula, nébula, se enciende la señal. Se cruzan dimensiones en mi sala principal. Fenómenos extraños, historia que se fue, ovnis en el cielo y verdades que no ves. Nébula, nébula, me atrapa una vez más. Raúl y Patricia me llevan donde hay paz. Entre lo imposible y lo que nadie contó. En cada episodio pierdo el control. Sube el volumen, separa el reloj. Algo resuena muy dentro de vos. Entre el relato y la revelación, tiembla el suelo de mi habitación. Nébula, nébula, se enciende la señal. Se cruzan dimensiones